En otras noticias, fue asesinada Griselda Blanco. Cuando llegaron dos hombres en una motocicleta. Quien se atribuyen centenares de Ms. Blanco's operation has been efficient, deadly. Griselda Blanco fue conocida como la más mala de todas las malas, no solo por estar antes que el Chapo, ser la madrina del mismísimo Pablo Escobar y ser clave para que Miami se convirtiera en la capital de la sino porque a pesar de los contrastes con la leyenda de Escobar, se sabe, fue tremendamente más sanguinaria que el propio patrón del mal. Antes de comenzar, recuerda que me ayudas muchísimo con tu like, suscribiéndote y activando la campanita. Sin más, continuemos. Ana Griselda Blanco Restrepo nacería en Colombia el 15 de febrero de 1943. El registro de su vida es muy confuso. La mayoría de artículos marcan Cartagena como lugar de nacimiento, otros Santa Marta, como fuese. Se tiene claro que para los años 50 se muda a Medellín junto a su madre Ana Lucía Restrepo, quien, cuenta la leyenda, salió embarazada de Griselda siendo amante de su patrón, a quien servía como criada. La madre de Griselda se dedicaría a la y sería adicta a sustancias, sumada a vivir en un barrio bastante marginado, pobre y sufrir presuntamente por parte de su padrastro. Griselda, como muchos otros a lo largo de la historia, solo vio una forma de sobrevivir a la selva, y esa fue unirse a la selva, delinquir. A sus 11 años ya era frecuente verla en lugares peligrosos para aquel tiempo, como el barrio de Antioquía, actualmente Trinidad, y la Comuna 13, también conocida como la cuna de Pablo Escobar. Robó a transeúntes, entró a casas e incluso lideró una banda de carteristas, pero el evento que la transformó fue cuando junto a su grupo delictivo se a un niño, exigieron dinero, pasaron las horas y al no haber respuestas, Griselda, con tan solo 11 años, procedió a... Así iniciaría el mito de Griselda Blanco. Con 13 años se enamora de Carlos Trujillo, un falsificador de documentos para el ingreso a los Estados Unidos. En Medellín sería tan requerido que las personas acudían más a él que al propio consulado. Se casan cuando Griselda tenía 14 años y tienen a 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo, y gracias a su esposo Trujillo emigran en 1964 a Estados Unidos. La familia de Griselda se establece en Queens, Nueva York. Carlos Trujillo fallece, presuntamente, de cirrosis. Sin embargo, Telenueve llegó a declarar que quizá la culpable fue la misma Griselda, al vengarse porque llegó a burlarse de su tartamudez, algo que no sea raro. Griselda Blanco posteriormente sería conocida por incluso por burlas a su apariencia. También sería mal conocida por atentar contra la vida de sus esposos, ganándose el mote de la viuda negra. Para inicios de la década de 1970, Griselda Blanco se introduce en el siendo usada como mula para transportar sustancias ilícitas, ya que para aquella época las mujeres pasaban casi inadvertidas. Cuando contrae nupcias con el traficante Alberto Bravo, este ya era su contacto y amante. Ambos comienzan comprando remanentes de pura a enfermeras de Medellín para venderla 10 veces su valor en Nueva York. Ambos visionaron el gran negocio de la coca y es cuando deciden expandir su negocio, contactando a personas como José Antonio Cabrera Sarmiento, quien por su flota de aviones se le conocería como las alas del cártel de Medellín. Es cuando Griselda idea nuevas rutas de transporte y cómo transportar, creando tretas como hacer ropa especial donde las mulas esconderían la mercancía. También haciendo uso del conocido como doble fondo, para esconder sustancias en buques, aviones, autos e incluso zapatos, sin contar las veces que escondió su mercancía en cosas muy comunes, como harina de arepas. Pero Griselda no solo fue innovadora según expertos en eso, también formó un grupo de a quienes nombró como los pistoleros, para quitar de en medio a cualquiera que representara una amenaza o simplemente cumplirse el capricho de vengarse de alguien que tratara de humillarla. El agente Nelson Andrew mencionaría: tenía que sobrepasar, demostrar que no perdonaba a nadie si no la pisoteaban. Así es como en octubre de 1974 se incluye a Griselda en la lista de los fugitivos más buscados de Estados Unidos, dando inicio a la conocida como Operación Banshee, donde
entraría en el juego el agente de la DEA Bob Palombo, quien se prometió que para cuando arrestara a Griselda Blanco le daría un beso en la mejilla. Pasarían pocos meses para 1975, un año bastante interesante. Por un lado, Griselda Blanco conoce a un tal Pablo Escobar Gaviria, porque ganaría su segundo sobrenombre, La Madrina, y que para aquel momento era solo un joven traficante. Eventualmente crecería y se aportarían mutuamente. Sin embargo, muchos señalan que su relación siempre fue compleja, siendo a veces aliados y otras veces no tanto, pero tenían mucho en común y sus operaciones tenían tanto éxito individualmente que el respeto siempre fue mutuo. En abril del mismo año se decomisaron 150 kilos de cocaína, la mayor en la historia, y es acusada de cargos federales. Como si fuera poco, Griselda empieza a sospechar que su marido, Alberto Bravo, le está robando, y es cuando decide volar a Bogotá para confrontarlo. Tan rápido baja del avión, es transportada hasta un club nocturno. Se encuentra con Alberto, quien estaba acompañado por más personas, al igual que ella. Empiezan a discutir y en algún momento Griselda saca su arma y empieza a disparar. Una bala impacta el cráneo de Alberto Bravo, muriendo casi al instante. A Griselda también le alcanza una bala proveniente de Lucy de Bravo, la cual da a su estómago, pero esta logra escapar y mejorarse. Posteriormente, en 1978, llega a Miami después de ir a Colombia y volver a los Estados Unidos. Se casa por tercera vez con Dario Sepúlveda y nace su último hijo, Michael Corleone Blanco. Así es, por la película de El Padrino. Casi tan rápido llega a Miami, los aumentan. En aquel entonces el negocio en Miami era de cubanos y la temible Griselda Blanco junto con sus pistoleros no tenía empacho en ir directamente por ellos. La madrina sería parte del que se conocería como la Cowboy Wars, el horror producto del tráfico de en la región. Para los años 80, Griselda Blanco sería una de las mujeres más ricas del mundo. Su riqueza alcanzaría hasta los 500 millones de dólares. Generaba tanto dinero que se volvió incluso difícil de lavar. Era común que escondieran dinero en puertas, paredes, patios, artículos electrodomésticos y más. La época de Blanco en Miami fue su máximo apogeo. Se habla de su mítica mansión donde tenía un busto con su cara, grandes fiestas que terminaban en donde se reveló que Griselda Blanco gustaba tanto de mujeres como de hombres, y a cuya vida no podía faltar autos lujosos, ropa de marca, grandes joyas y más. En julio de 1979, un par de hombres entraría a una licorería, empezando a dejando a una persona muerta y 2 heridas. Eventualmente se sabría que la persona que perdió la vida era ex socio de Griselda, quien le habría robado y aparte le hacía competencia. En febrero de 1982, Griselda le pide a su Jorge Ayala ir junto a otro para ejecutar a Jesús Castro. Castro trabajaba con Griselda, pero una noche un hijo de esta quiere quedarse en su casa para refugiarse. Se niega y la viuda negra lo ve como un grave insulto, así que decide cobrar venganza. Ayala y los demás ven a Castro caminando con su hijo en una zona residencial. Jorge Ayala baja y dispara. Una vez dejó de presionar el gatillo, se dio cuenta que quien había dado no era Castro, sino a su hijo. Griselda, al enterarse, solo diría: bueno, está bien, así él sufre más. Para mayo se descubren los cuerpos sin vida de Alfredo y Gris Lorenzo. Claro, la responsable había sido Griselda Blanco, ya que nunca le pagaron 5 kilos de coca. De nuevo, estaría inmiscuido Jorge Ayala, y aunque tendría problemas con Griselda y su compañero Miguel Pérez por no liquidar a todos en la casa, simplemente diría: yo no más niños. Sería en 1983 cuando la viuda negra cobraría la vida de su último esposo, Dario Sepúlveda. La razón, se había llevado sin consentimiento de Griselda a Michael para Colombia en busca de una mejor vida. Sin embargo, sería interceptado y acribillado en frente de su propio hijo. Michael años después contaría este trágico acontecimiento y cómo al final sería rodeado por monjas para que no lo lastimaran o se lo llevaran. Su madre siempre negaría ser la responsable, pero para todos era más que evidente quién había sido. Para 1985, la madrina era consciente de los esfuerzos para capturarla, así que se muda a Irvine, California, en una zona bastante familiar. Griselda no lo sabía, pero su captura extendió operaciones desde Estados Unidos hasta Panamá y Colombia. En aquellos años, muchos de sus hijos ya se encargaban del negocio de una u otra forma. Dixon en San Francisco, Uber en Miami y Osvaldo en Los Ángeles. Curiosamente, uno de estos,
Uber sería indirectamente responsable de su captura. Comenzaría a salir con una chica cuya madre eventualmente llamaría anónimamente a las autoridades para decir: creo que mi hija sale con una Griselda Blanco sería detenida el 17 de febrero de 1985 mientras leía la Biblia y se presentaba como una ama de casa venezolana. Tan rápido Bob Palombo, el agente de la DEA que estuvo tras su pista aproximadamente 10 años, cumpliría su promesa, le daría un beso en la mejilla y le diría: oh, Griselda, estoy tan contento de verte. Griselda Blanco es sentenciada a 15 años de prisión. Para este momento, la madrina acumulaba su leyenda haber transportado más de 1.5 toneladas de ser perseguida por enemigos y viejos socios hasta por $4 millones y ser responsable de una u otra forma de la muerte de más de 200 personas. Al acabar su vida se habla de posiblemente hasta 400. Aquí es cuando entra su vida Charles Cosby, un joven traficante de Oakland que al enterarse de su detención empezó a comunicarse con ella por medio de cartas y llamadas. Él diría: yo la admiraba porque ella era todo lo que yo quería ser, solo que usaba falda. Y al poco tiempo de conocerse empezarían una relación. Charles Cosby se vuelve muy poderoso e importante en su barrio, y gracias a su ayuda Griselda puede seguir con sus operaciones desde prisión. Sería el 19 de septiembre de 1992 que Cosby llama a Griselda para decirle que su hijo, Osvaldo, había sido asesinado en una taberna. Griselda Blanco quedaría devastada. Cosby cuenta cómo durante el funeral el mismo padre leería enfrente de todos una carta de Griselda que decía: a los cobardes, quienes sean, que mataron a mi hijo, la tierra se sacudirá debajo de sus pies. Este acto no quedará sin castigo. Dixon daría caza con los responsables del asesinato de su hermano. Junto a hombres que trabajaban con su madre, buscarían un barrio conocido popularmente como el barrio de Pablo Escobar. La leyenda cuenta que eran dos responsables, uno de los cuales se suicidó al enterarse que iban por él, y otro que sería encontrado y torturado en un rancho por el mismo Dixon. Un año después, en 1993, las autoridades de Miami harían un último gran movimiento para que Griselda pagara por todo lo que hizo en la Florida. Se le culpa de 10 esto gracias a las declaraciones de Jorge Ayala para salvarse el cuello. Esto tendría un final cuanto menos curioso, pero mientras estaba en prisión seguía siendo despiadada. Había intentado matar a Cosby al enterarse de que le era infiel y después haría las paces con él al verlo más como un gran colaborador que amante. Aquí es cuando le propone algo que quedaría en los registros de Estados Unidos. Le propone a Charles al mismísimo John F. Kennedy Jr. Hay pruebas de que Cosby y compañía habían volado a Nueva York para planear el ataque. Para fortuna de Charles Cosby, esta locura jamás sería llevada a cabo. Mientras tanto, Jorge Ayala, al ser la pieza para terminar con la madrina, empieza a recibir muchas atenciones por las mismas autoridades. Todo se vino abajo cuando salieron audios de él teniendo sexo telefónico con secretarias de la fiscalía. Fue tan bochornoso que de nuevo el caso se vino abajo. Era tan ridículo lo que había pasado que muchas personas pensaron que esto fue planeado. Sin embargo, Cosby revelaría que esto fue meramente fortuito. Fue hasta octubre de 1998 que Griselda Blanco se declararía culpable de 3 para salvarse de la pena de muerte. Pasarían algunos años, donde también afrontaría la muerte provocada por enemigos a su hijo Uber y tendría un infarto en prisión, por lo que saldría en 2004 y sería deportada a Colombia. Blanco pasaría a ser dueña de varios inmuebles en Colombia y tendría una vida bastante normal hasta el 3 de septiembre de 2012, cuando, estando en el barrio de Belén, en Medellín, sale de una carnicería y es interceptada por hombres en moto, que abren fuego para acabar con la vida de la mítica Griselda Blanco, la viuda negra, la madrina o el mote por el que más fuera conocida. Diversos medios informan que su único hijo con vida es Michael, quien dejaría su vida como delincuente después del fallecimiento de su madre. Posteriormente sería una figura de la televisión americana participando en realities y creando la marca de ropa Pure Blanco. La leyenda de Griselda Blanco sigue creciendo con programas, documentales e incluso sellos discográficos que llevan como nombre Griselda en su honor. Incluso se presume que aparece en los registros de Scotland Yard como pionera de la
en Reino Unido, y también se habla de su influencia en los gángsters ingleses. El fiscal de Miami, Sam Burstein, llegaría a decir: Griselda Blanco fue el catalizador para que el gobierno de Estados Unidos se percatara de los problemas que tenían en Miami. La ciudad se había convertido en la nueva Chicago y ella era nuestro John Gotti. El nombre de Griselda siempre estuvo asociado al crimen. Fue la primera gran de Colombia. En la